Y la siguiente actividad, que es el proyecto integrador, lo vamos a ver a continuación. Vamos a cambiar completamente de tema, ya no vamos a retomar a los mayas. Vamos a hacer una actividad sobre otro tema también que es muy importante y actual. Entonces, este proyecto integrador, ya lo estás viendo aquí, ¿verdad? No voy a ir a las instrucciones, porque en las instrucciones básicamente te dice resuelve el archivo. Y se te da este archivo, que es el que yo te estoy mostrando, y yo te voy a indicar a continuación cómo irlo resolviendo. De igual manera, como en la actividad anterior del foro, también tienes que leer 2 textos y después contestar sobre el archivo. Aunque la pregunta 1, que es esta, la que aparece inmediatamente en la pantalla, la puedes resolver sin haber contestado el archivo y creo que será bueno porque así nos podremos ir adentrando en el tema, ¿no? El proyecto integrador se llama Una visión más completa de la realidad. Y se enlaza con la actividad anterior porque en efecto, al yo investigar desde varios puntos de vista un mismo tema, me doy una idea más completa de lo que realmente pasó. Esto en un tema de interés como de la historia, que sería la caída del imperio o de la civilización maya, perdón. Pero, ¿qué pasa con otro tema que pensamos quizá que solamente se debe a cuestiones sociales, pero que también lo podemos ver desde otros puntos de vista, como es el tema de la violencia, que además es un tema actual, y yo diría actual para todos los tiempos y todas las épocas, ¿verdad? ¿O tú cómo ves? Entonces, la primera parte de este proyecto lo puedes contestar así sin irte más allá, sin haber leído nada y nos va a servir para comentar en el chat. También vamos a hablar sobre la violencia, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora sobre la violencia. ¿Qué sabes sobre la violencia y de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Y aquí lo puedes escribir en estos 2 recuadros tu respuesta. ¿Qué sabes sobre la violencia? Bueno, no pienses que nada más tienes que contestar lo que leíste, si has leído. Yo no he leído nada, yo no sé nada sobre la violencia. Pues yo creo que no, yo creo que todos estamos actualmente muy vinculados con la violencia. No quiere decir que todos seamos violentos o que todos hayamos leído un libro sobre violencia, pero todos tenemos algún conocimiento sobre este tema. Para empezar, ¿qué es la violencia? ¿Tú qué dirías que es la violencia? Si gustas, me puedes escribir en el, en el foro, en el chat de YouTube, lo que tú piensas que es la violencia. Violencia, ¿a poco no? Me vas a decir que no. Se parece mucho a una palabra que también es muy usada últimamente, que es violación, ¿verdad? ¿Y qué significa violación? Es como traspasar lo que otra persona no quiere que toques porque es suyo, porque le pertenece, porque tiene derecho sobre ello, ¿no? Por ejemplo, si alguien violó una caja fuerte, quiere decir que la abrió sin que alguien le diera permiso, seguramente la rompió y le sacó lo que ahí tenía, ¿verdad? Alguien utilizó la fuerza para obtener algo que no le correspondía. Eso es violar. Y violencia también tiene que ver con eso, usar la fuerza para conseguir algo, para imponer algo, para tratar de obtener algo que no me corresponde. Si tú lo buscas rápidamente en la web, te vas a dar cuenta de eso. Mira, aquí está. Violencia. Uso de la fuerza para conseguir un fin, para dominar a alguien o para imponer algo. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que la violencia es solamente el pegarle a alguien, ¿no? Pero no, también hay violencia en esos pequeños actos donde hacemos algo con fuerza, algo que no, algo para lastimar o para agredir o para obtener algo que no nos corresponde. Cuando
Aquí en la Ciudad de México hay metro, ¿no? Tú yo creo que ya sabes, hay metro. Y pasa mucho aquí en la Ciudad de México, ya sabes cómo somos. Entonces nos subimos al metro y pues ya todos venimos cansados del trabajo, queremos sentarnos. Y empujamos a la gente para entrar rápido. Y no solo eso, rápidamente nos sentamos en el asiento para que no nos ganen. Y si alguien ya tenía ahí media pierna en el asiento, le hacemos para allá para que nos deje sentar. Eso es un acto de violencia. Estamos con el uso de la fuerza física imponiendo algo, queriendo hacer, queriendo tomar un lugar, ¿no? Y muchísimos ejemplos. Entonces, todos somos, todos sabemos más o menos qué es la violencia. No tenemos que haber leído para saber. Entonces, aquí hay unos mensajes que ustedes me están compartiendo. Por ejemplo, una compañera dice, sé más de lo que debería saber sobre la violencia. ¿Por qué? Exactamente, porque no solamente puede ser que la hayamos presenciado como testigos, sino que la hayamos vivido o que la hayamos ejercido, que es algo pues no deseable para nadie, ¿no? Eh, Abuso, agresión hacia otra persona, comportamiento que puede causar daño físico psicológico de una persona hacia otra, maltrato físico psicológico o violencia por el narco, cuando una persona domina a otra, no solo son golpes, sino también ofensas, porque uno a veces lo permite, porque uno no pone un alto. Agresión física, psicológica y económica, como los políticos que son violentos en muchos actos que ellos hacen, ¿no? Conviven entre ellos, cuando conviven entre ellos son violentos en los debates, ¿te has dado cuenta? Y a veces se dirigen también con palabras violentas hacia otras personas, hacia las personas mismas que están tratando de dirigir. Agresiones, uso de la fuerza para lastimar a alguien más. Exactamente, todos sabemos, a alguien más puso, es un acto ilícito que causa daño. Exactamente, todos esos ejemplos son la violencia. Entonces, todos saben sobre la violencia. ¿Y de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Y de igual manera te decía, no hay que leer un libro de la violencia. Puede ser por mi experiencia personal, porque yo la viví, o porque yo la ejerzo. Pues también hay que aceptar eso, ¿no? Todos tenemos un poco de violencia en nuestro ser o un mucho, dependiendo, ya cada quien podrá revisarlo con más detalle. Y a veces la hacemos sin querer y no está mal reconocerlo, o sea, decir, ¿sabes qué? Yo en una cierta época de mi vida ejercí demasiada violencia sobre tal persona o sobre mí misma, sobre mí mismo, causé mucho daño y hice estas cosas que no quería, pues está bien admitirlos y así es que así fue lo que pasó. O yo, pues la verdad no, viví en un ambiente bastante tranquilo, pero sí conocí gente que practicaba la violencia, o he leído, o me gusta mucho, o yo no hago nada, yo no mato ni una mosca, pero juego muchos videojuegos donde se matan entre todos los jugadores. Ahí es un tipo de violencia. O yo ni juego juegos, pero me encantan las películas de acción, las de Rambo, las de Bruce Lee, las de Jackie Chan y todas estas donde se golpean, me gustan. Ese es tu conocimiento sobre la violencia. O me gustan mucho las series de narcos y de detectives y de cosas así donde la gente se mata. También, ¿verdad? Todo esto, nosotros estamos en contacto con la violencia pues de manera recurrente, diaria y excesiva, tristemente. Entonces ahora sí se te pide que leas dos textos, La violencia contra las mujeres y Los rostros de la violencia, que son dos
aspectos de la violencia. Hay muchas maneras en las que se ejerce la violencia, pero hay 2 que se puede decir que son muy actuales. La violencia contra las mujeres en México y los rostros de la violencia, que se trata de la violencia entre jóvenes y sobre todo de masacres que han ocurrido en Estados Unidos, de jóvenes que matan a sus compañeros de escuela con armas, ¿no? Entonces, este texto de la violencia contra las mujeres, voy a compartírselo rápidamente. Es un texto de 28 páginas, pero no se espanten porque la letra es muy grande, viene con muchas imágenes y pues dice cosas muy importantes que yo creo que es importante que todos lo revisen con detalle. Habla sobre este tema de la violencia contra las mujeres en México y lo ve desde un punto de vista de la historia, a través de la historia. Ajá. Y bueno, pues las mujeres han sufrido la violencia desde siempre, ¿no? Desde siempre, desde toda la vida. Pero aquí se ve a partir de la época, ahorita les digo, desde la conquista hasta la revolución. No, no es cierto, creo que todavía se ve no, sí es cierto, hasta el siglo XXI se ve. Se ve la violencia desde la conquista hasta la época actual, ¿no? Cómo la mujer ha sido objeto de violencia a través de la historia de México. Y entonces te empieza a explicar de estas 3 personas, son 3 hermanas, sí, son 3 hermanas, que fueron asesinadas brutalmente en la República Dominicana cuando estaban protestando sobre un régimen autoritario que tenía. El 25 de noviembre, ¿no? El 25 de noviembre, estas 3 mujeres fueron condenadas fueron asesinadas, estas hermanas, Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, opositoras al régimen dictador de Rafael Leónidas Trujillo en 1960. Bueno, pues a raíz de esto, las personas levantaron la voz y dijeron que cómo había sido posible que se matara a estas 3 mujeres sin una causa, pues, legítima. Y entonces a raíz de eso nació el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. ¿Ok? Y aquí se dan varias fechas importantes. En 1960 fue cuando ellas fueron asesinadas. En el 79 hubo asambleas de la ONU para defender los derechos de las mujeres. Ahí tú lo vas a ver con más detalle. ¿Ah? Hasta el año 2008 que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lanzó la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Y como tú sabes, el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, en honor a estas personas que perdieron su vida por defender, pues ni siquiera, vamos a decir, ni siquiera los derechos de las mujeres en particular, ¿no? Sino pues estaban en contra de un régimen político. Entonces, de aquí deriva la explicación los tipos de violencia a lo que se enfrentan las mujeres, violencia psicológica, física, sexual y económica. Y bueno, pues las que somos mujeres creo que sabemos muy bien a qué se refiere con todos estos tipos de violencia. Como alguien había dicho, la violencia no es solamente agredir, sino también es no agredir solamente con el cuerpo, sino también con las palabras, violencia psicológica, violencia sexual, forzar a alguien para que tenga relaciones sexuales, sea tu marido, no tu marido, etcétera. Violencia económica, que es algo
importante de ver, es una forma de violencia donde el abusador controla el ingreso de la mujer, sin importar quién lo haya ganado, prohíbe que desarrollen una actividad laboral, etcétera, para tenerla dependiente y sometida. Pues es una violencia a la que nos hemos enfrentado durante todo el tiempo, ¿no? Toda la historia, yo creo. Y entonces, a lo largo del documento se nos van poniendo ejemplos de cómo la mujer ha sufrido la violencia desde la conquista hasta el día de hoy. Como en la época de la conquista, pues las mujeres eran vendidas como esclavas a los españoles y bueno, pues muchas eran también asesinadas brutalmente, ¿no? Sobre todo las mujeres de origen africano, que eran utilizadas como esclavas y ellas, pues, eran sometidas por muchas cosas, por muchas características, ¿no? Por ser mujeres, por ser de raza negra y por ser esclavas. O sea, una discriminación brutal. En pinturas de la época novohispana se ve cómo el hombre ejerce violencia hacia la mujer. Aquí el señor le está, está ahí jalando los pelos a su esposa. Josefa Ortiz de Domínguez, que tú sabes que es una heroína de la independencia, también vivió la violencia, eh, pues precisamente por defender también a su patria, a su postura política. Otras mujeres también aquí que nos muestra que fueron asesinadas o sometidas por defender sus derechos como ciudadanas. Esta mujer, Soledad Solórzano, ay, fue una cosa muy fea. Dice aquí, saquearon la hacienda de Ojo de Agua, asesinaron al mayordomo, infligiéndole terribles tormentos y a su joven esposa, que es ella, que estaba embarazada, la colgaron de los pies y le cortaron el vientre, dejando que el feto colgara del cordón umbilical. Entonces, no solamente fue una violencia hacia la mujer, sino doble porque estaba embarazada. En la intervención francesa, también mujeres que sufrieron violencia. Y en la Revolución Mexicana, pues ya tú sabrás que hubo violaciones, asesinatos de mujeres, se las robaban, las trataban muy mal, tanto los de un bando como de otro, ¿no? Nadie era ahí nadie era benévolo. Las traían, ya tú sabes, caminando, cargando las cosas de los hombres. Y bueno, esta es una postura que a veces escuchamos, este, pero pues hay que revisarla, ¿no? Dice aquí, Francisco Villa, ya ustedes lo conocen, sobre todo en el norte conocen mucho la figura de Francisco Villa, el que pensaba las mujeres deben ser protegidas, amadas. Bueno, se la aceptamos. ¿Pero por qué? Porque no tienen una mentalidad resuelta, no pueden juzgar nada por su justicia o su razón. O sea, la protección hacia la mujer porque es débil, porque no sabe, porque no puede, eso es también un tipo de violencia, está minimizando la figura de la mujer como si fuera incapaz. Tache, ¿no? Bueno, aquí vemos a muchas mujeres, aquí dice mujeres refugiadas en campamento estadounidense. En muchas películas de la revolución y de o que retratan esta época, se ve mucho cómo se ejercía la violencia hacia las mujeres. Y bueno, actualmente hay dos tipos de violencia hacia las mujeres muy evidentes, ¿verdad? La intrafamiliar y el feminicidio, que al parecer pues están ligadas, aunque no queramos verlo así. La violencia intrafamiliar pues es la que vivimos adentro de nuestro hogar, con nuestros familiares cercanos, nuestros parejas, nuestros hijos, nuestros padres, nos pueden infringir de algún tipo de violencia. Y el feminicidio es cuando se asesina a una mujer solamente por el hecho de ser mujer. Y aquí yo quiero hacer una anotación,
porque a lo mejor ya dije mucho esto de la violencia contra las mujeres y quizá los hombres pregunten, bueno, es que también existe la violencia a los hombres y a lo largo de la historia también se ha matado hombres, se han asesinado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es verdad. Sin embargo, los derechos siempre han beneficiado a los hombres y a las mujeres no. Si tú te das cuenta, voy a poner un ejemplo muy burdo, muy fácil. Los hombres, en México han existido elecciones, por el tema de las elecciones, desde el primer momento en que hubo independencia, ¿no? Hubo elecciones. ¿Y quiénes eran los que podían votar en esas elecciones? Los hombres. Y las mujeres hasta apenas el siglo XX, la mitad del siglo XX pudieron votar, por lo menos en México. Entonces, si hacemos un recuento, los derechos siempre han beneficiado primero a los hombres, sexo masculino, y por último a las mujeres. Por eso cuando se pone especial atención en los derechos de las mujeres y la violencia que sufren las mujeres o el feminicidio, se separa no por privilegio, sino precisamente porque han sido un grupo excluido a lo largo de la historia, pues se está poniendo atención en eso que no se había revisado antes. ¿Sí? Y a ver si ahorita sale algo que les quería decir. Bueno, por esto. Y bueno, no solamente las mujeres han sido los grupos vulnerables, sino también los niños, las personas dependientes o las personas adultos mayores. Sin embargo, la mujer ha sufrido aún más la violencia debido a que vive o vivimos en una sociedad machista, en una sociedad patriarcal. ¿Ok? El patriarcado, que también es una palabra que seguramente has escuchado, es un sistema en el que está regido por hombres, ¿no? Si ahorita tú te fijas, pongo el ejemplo de las elecciones porque es un tema que creo que todos estamos viendo actualmente. ¿Quiénes son los candidatos a la presidencia? Son hombres, no hay ninguna mujer ahí, ¿verdad? Hay un privilegio de presencia en la sociedad que tienen los hombres. Eso es el patriarcado, que a los hombres se les da un poco más de derechos, de privilegios, solamente por ser hombres, por haber nacido con sexo masculino. Y en cambio a las mujeres se les relega, se les deja de lado, se les aparta o se les somete. Eso es el patriarcado. Y se justifican muchos actos de violencia hacia la mujer solamente porque se piensa que el hombre tiene derechos sobre el cuerpo de la mujer, como este ejemplo de esta pintura de Frida Kahlo, que se llama Unos cuantos piquetitos, y se trata de un hombre que mató a su mujer, pues a puñaladas, y él se justificaba diciéndole que solamente le había dado unos cuantos piquetitos, pero pues la mató. Ciudad Juárez, que seguramente algunos de ustedes son de por allá o de Chihuahua, conocen muy bien este tema. Ha habido, desde hace muchos años, una serie de asesinatos de mujeres y pues no se sabe quiénes son, ¿verdad? Los que hacen estos actos hacia las mujeres, ni cuáles son sus motivos y bueno, lo que nos dejan como conclusión es que solamente porque eran mujeres las mataron. Y hasta la fecha, y no solamente en el estado de Chihuahua, sino ya se extendió esto a otros estados de la República. Nosotros sabemos que, pues yo vivo aquí en la Ciudad de México, pero el Estado de México es uno de los estados con más violencia hacia las mujeres. También la Ciudad de México no se queda atrás. Y bueno, fíjate, esta tabla es interesante. Una de cada dos mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja actual o la más reciente. Una de cada dos. El 50% de las mujeres sufre violencia de pareja. A lo mejor no física, pero sí de los otros tipos que ya vimos. Esto es una situación grave. Muy bien. Ahí me ponen Ecatepec. Ecatepec
pues la pasan muy mal las mujeres de Ecatepec, no pueden ni salir, ¿verdad? No pueden ir a la escuela, no pueden ir a trabajar porque temen que su vida sea vulnerada solamente por el hecho de ser mujeres. Este es un tema de una parte de la violencia y el otro es el que se da en los rostros de la violencia. Voy a cambiar ahora a esa página. Espero que les esté pareciendo interesante todo esto que estamos revisando. Es importante que nosotros estemos informados sobre estos temas para que así, a su vez, podamos después actuar en consecuencia, ¿no? Ya dejamos un poquito de lado el tema de la violencia hacia la mujer y ahora vamos a los rostros de la violencia, que les decía yo que se trata de la violencia en los jóvenes, sobre todo este texto se trata de eso. Y nos empieza a contar lo de la masacre de Columbine, que si tú buscas en internet lo vas a encontrar. Esto sucedió en el año del 99, donde dos estudiantes, Eric Harris y Dylan Klebold, no sé cómo se pronuncia, así lo leo, entraron a la escuela secundaria de Columbine y con armas, con artefactos explosivos y coches bomba, asesinaron a dos estudiantes y a un profesor y lesionaron a 24 personas. Y después se suicidaron. Y entonces este texto tiene como pregunta clave, ¿por qué? ¿Qué pasa por la mente de una persona o qué sucede para que un bebé, porque pues, todos ya tenemos ahorita 10, 15, 16, 20, 30, 40, 50 años, pero todos fuimos bebés. Y cuando somos bebés, pues, somos tiernos, somos lindos, no nacemos con esto a flor de piel, con esta violencia. ¿Qué pasa para que un bebé se convierta en un adolescente tan enojado y agresivo? Y pues quizá tú puedas pensar, no, pues su familia no lo educó bien, ¿verdad? No, pues ya nació enfermo de algo para que fuera así. Bueno, dice este texto, no es tan simple como parece, ¿no? Hay muchos factores que influyen en que alguien en determinado momento de su vida tome la decisión de ir a ejercer la violencia de manera tan fuerte como ir a asesinar a sus compañeros de clase. Dice aquí, las conclusiones de estas investigaciones no son tan simples como para concluir que la violencia está programada genéticamente o que un asesino en potencia se esconde en los pliegues de los lóbulos frontales del cerebro. O sea, no es como que la violencia se encuentra en tu hemisferio izquierdo. No, es más complejo, es una red extremadamente compleja de factores bioquímicos, sociales y psicológicos, los que en conjunto pueden desembocar en una persona violenta, agresiva y capaz de cometer un asesinato. Entonces, ves cómo un estudio más global desde varios puntos de vista, desde el punto de vista del bioquímico, social y psicológico, me puede dar respuesta a por qué se origina la violencia. Y aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí desde el punto de vista de la biología, en unos estudios que se hicieron, se llegó a la conclusión de que la estructura llamada giro cingulado, o CG, por sus siglas en inglés, que se localiza en el centro del cerebro, mostraba hiperactividad en todos ellos, en todas las personas que son violentas. Tenían un giro cingulado que está en el centro del cerebro y este giro cingulado era hiperactivo. ¿Ok? Otras investigaciones han encontrado que los hombres físicamente agresivos tienen altos niveles de testosterona. O sea, los hombres con mucha testosterona tienden a ser más agresivos. Pero no es solamente así, porque muchas veces están influenciados por el uso de las drogas, ¿no? Entonces tampoco podemos decir que los que tienen mucha testosterona son más agresivos. Bueno, 14 estudios diferentes han encontrado que existe una marcada tendencia en jóvenes violentos a presentar ritmos cardíacos significativamente más bajos que personas menos agresivas. Pero no todos los que tienen signo cardíaco bajo van a ser violentos.
Entonces, hay muchos factores que influyen en que una persona sea violenta y ejerza esa violencia sobre otros. Lo que sí se puede decir es que a nivel mundial los homicidios juveniles se han duplicado en los últimos 15 años, es decir, que constantemente, no, perdón, que ha aumentado el número de jóvenes que son violentos. Entonces hay que ver por qué se origina esto, si ya vimos que no solo es algo físico, algo en el cerebro o algo hormonal, ¿qué es lo que hace que este índice de violencia suba? Bueno, se sigue investigando, ¿no? Aquí en el subtema de los primeros años nos dice que los primeros años de la vida de una persona son importantísimos, ¿sí? Todos decimos esa frase coloquial que usamos, ¿no? Los bebés son como, o los niños son como esponjas, ¿no? Todo absorben. Y es verdad. Los jóvenes, los niños, son como esponjas, absorben toda la información que ellos obtienen de su ambiente. ¿Y cuál es el ambiente que rodea a un niño o a un bebé de manera general? ¿Dónde se desarrolla él? Con más, o sea, ¿dónde pasa más tiempo? Con su familia. Entonces, todas esas conductas que el niño observe en su entorno familiar son las que va a repetir cuando sea mayor, ¿no? Entonces, eh, por eso cuando alguien es mayor y le dicen, no, pues es que si tú eres así, pero pues, no sé, puedes cambiar, ¿no? Si lees este libro, si vas a terapia, si haces esto, le cuesta más trabajo cambiar a una persona adulta porque todas sus conductas las aprendió de cuando era niño, de cuando era chiquito. Por eso es muy importante la educación y los hábitos, las costumbres y los ejemplos que se les dan a los niños cuando son muy chiquitos, desde que nacen hasta los, no sé, 7, 8 años, sobre todo, ¿sí? También los demás años son importantes, pero estos son los más importantes. Por ejemplo, niños que están en contacto constante con el dolor y la violencia. Imagínate un niño al que todos los días lo hacen llorar, lo dejan llorar porque su mamá no está, etcétera, y además alguien en su familia lo golpea o le dice cosas feas todo el tiempo. El niño hace como que se adapta a esto y diría aquí, puede llegar a bloquear la respuesta natural a las situaciones de tensión. Se acostumbra a esta violencia que se le está dando a este niño, que se le está ocasionando. Y estos son muchachos que después crecen con personalidades antisociales. Aquí cuando dice personalidades antisociales no se refiere a que no se junten con nadie, ¿no? O sea, tú eres un antisocial porque no te gusta salir a las fiestas. No, esa es otra acepción de la palabra antisocial. Aquí a lo que se refiere con antisocial es que no sigue las reglas de la sociedad, que, por ejemplo, si una regla dice, una regla de la sociedad es respeta a tus semejantes, no los agredas, ¿no? Esa es una regla de la sociedad. Pues él es antisocial, él hace lo contrario a las reglas de la sociedad. Él llega y lo que empieza a hacer es agredir a la gente física o verbalmente. Esa es una persona antisocial. Si una regla de la sociedad es no robes, porque está mal robar, no son tus pertenencias, él va a hacer lo antisocial. Va a decir, yo sí voy a robar. Ajá, esta es una conducta antisocial que va en contra de la sociedad. A eso se refiere con antisocial. Y esto es probable que lo haya adquirido cuando era niño, porque también estaba bajo el influjo de estas conductas. Estas personalidades antisociales tienen una baja sensibilidad a las necesidades y emociones de otras personas. Y no es porque sean, por favor, también pon aquí mucho interés en esto, no es porque sean malos o eres malo y no pones interés en los demás, ¿no? No, imagínate que esa persona de niño tuvo tantos impulsos negativos en su vida que bloqueó eso para ya se acostumbró a que, pues, a no recibir
un impulso positivo, sino todo fue violento. Por lo tanto, no puede identificar cuando otra persona, pues, está sufriendo o le está causando daño, porque él ya se acostumbró a no ver eso, ¿sí? Se acostumbró a qui lo quitó de su cajita, de sus percepciones, por decirlo así. No puede ser empático porque es pues, perdió la empatía hasta consigo mismo. Ujú. Entonces, cuando un niño pequeño es excesivamente agresivo, no es el que está mal el niño, se debe entrenar a la familia, ¿sí? A no enfrentarlo continuamente retando y peleando con él, sino enseñarle formas no violentas de solucionar sus problemas y así reducir su frustración, ¿sí? Entonces, a veces los niños son traviesos, están haciendo travesuras, cosas que no nos gustan y les regañamos hay papás y mamás que les pegan a sus hijos, los amenazan, les dicen cosas, groserías, cosas violentas. Esto lo que hace es, fomentar más esa violencia en lugar de pararla. Entonces, la familia lo que tiene que hacer es no enfrentarlo, ni retarlo, ni pelearse con él, sino enseñarle formas no violentas de solucionar sus problemas y reducir su frustración. Si si tú estás pasando por este tipo de situaciones o experiencias y no sabes cómo no retar o pelear con tu niño, con tu niña, pide ayuda a alguien que tú sientes que sí sabe o que sí puede o que te puede dar asesoría sobre cómo hacerlo. Pero no sigas fomentando esta conducta agresiva con tu niño o con tu niña, porque lo que vas a hacer es que él se va a acostumbrar a este trato y eventualmente también lo va a reproducir cuando él crezca. ¿Sí? Em, y ahora, no solamente la familia, sino también lo que él ve en la televisión, en los videojuegos, en las películas, es constantemente violento. Hay que reducir esta exposición a la violencia que tienen los niños. Bueno, sería más sano si fuera de esta manera, ¿no? Y es aquí donde llega el tema de violencia feliz, porque en muchos programas de televisión, en muchos videojuegos, etcétera, cosas a las que se expone uno a ver como espectador, em, el que es violento, bueno, o la violencia trae una gratificación, ¿no? Por ejemplo, cuando un personaje cumple su venganza, este, como que está contento, ¿no? De haberse vengado de sus enemigos. Y entonces la violencia en vez de ser algo negativo, se ve como algo positivo. Ajá. Y no está mal en sí exponerse a este tipo de cosas. Algunas de estas cosas se les llaman catárticas, es decir, yo no puedo ejercer la violencia porque sé que me hace daño y hace daño a los demás, pero veo una película donde están unos boxeadores dándose con todo y no pasa nada, no me voy a volver violento por ver esto. Pero si todo el día y todos los días me la paso viendo este tipo de cosas, sí me va a afectar a la larga. Entonces, George Gerbner, investigador de la Escuela de Comunicación de Annenberg, estudió los eventos a los que están expuestos los niños, ¿no? Y dice que 25 actos violentos por hora en caricaturas se transmiten en los canales estadounidenses. Es decir, están expuestos los niños a muchas imágenes violentas en las películas, caricaturas que ven. Y por lo regular esta violencia es vista como algo positivo, ¿no? Entonces, la cantidad de escenas violentas en los medios fomenta la idea de que las conductas agresivas son normales y hasta deseables. Ujú. Y si tú te das cuenta, muchos de los héroes de ahora son violentos. Y te digo, no está mal en sí ver una película sobre esto, pero cuando ya solamente te dedicas a ver este tipo de cosas, sí puede influir en tu comportamiento a la larga, ¿no? Y pone de ejemplo, ¿no? Estos chicos de Columbine, una de sus películas favoritas era la de Duro de Matar o una cosa de estas.
una película de acción, era su película favorita, ¿no? Entonces, em, el ejemplo que tú puedes observar en la tele puede influir en tu conducta. Y les recomiendo que lean este cuadrito gris que dice violencia a todo color, donde nos da datos sobre la violencia que se ve en los medios de comunicación y por qué a veces esta violencia nos afecta en nuestra conducta, ¿ok? Entonces, les recomiendo también que revisen este texto con más detalle. Y em, una vez que hayan terminado esta lectura, ya pueden seguir con su tarea. Y ahí ustedes siguen compartiendo, este, sobre este tema, ¿no? Entonces, que quede claro, por favor, que no vamos a censurar la violencia, porque eso también, a la larga, pues provoca también un daño. La violencia es parte de nosotros, es parte del ser humano. Es como algo para sobrevivir, ¿sí? Pero exponerse excesivamente a la violencia eventualmente puede ocasionar en la conducta humana un trastorno que puede derivar en actos violentos hacia ti y hacia los demás, ¿sí? Entonces, vigilen, más bien hay que ser medidos en todo lo que hacemos, ¿sí? Es un tema que da para mucho, da para más, se debería de ver con más detalle, no nada más así como tajantemente, está mal ver cosas violentas. O la mujer ha sufrido mucha violencia por el patriarcado, los hombres son malos. No, no es tan así. Hay que verlo con detalle todo. Pero sí me gustaría decir eso, que quedara claro, que no está mal en sí ver la violencia, pero sí, en exceso sí es definitivamente dañino. Bueno, ya que hayas leído los textos, entonces vas a contestar lo siguiente. ¿Cuál es la intención de estos textos? Son diferentes, ¿no? O sea, son el mismo tema, la violencia, pero tienen una intención diferente. Quizá uno va a informar sobre cómo ha padecido la violencia de la mujer y el otro va a exponer los resultados de un estudio, ¿no? O sea, ahí tú vas a tener que leer bien los textos y llegar a la conclusión. ¿Desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema? Y ya también lo vimos, ¿no? El texto de la violencia contra las mujeres a través de la historia, ¿de qué ciencias nos está o disciplinas nos está hablando? Pues se basa más en la historia, en la sociología, ¿verdad? No hay casi estudios científicos ahí. En cambio, en el de los rostros de la violencia, ahí sí nos habla de estudios científicos en el cerebro, en la genética, en las hormonas de las personas, ¿no? Entonces son estudios químicos, estudios biológicos. Son disciplinas diferentes desde las que ellos abordan este tema. ¿Qué características del conocimiento científico tienen estos textos? Y esto ya lo vimos, si no recuerdo mal, en la semana 2, y hay un recurso que te puede ayudar a esto, que es el recurso que se llama, vamos a ver si es este que se llama ciencia o no. Hay un recurso en la semana 4 que se llama características de la ciencia, que es uno que ya se había visto anteriormente. Y ahí se te explica que la ciencia es metódica, eh, ay, acá está. Ahorita lo comparto rápidamente. Que la ciencia es sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable. Ajá. Y entonces ahí, si tú quieres revisar paso por paso, cuál de estos cumplen los textos, ¿sí? Tienen características de la ciencia,
Se ve que es sistemático, metódico, objetivo, verificable y modificable. Si cumple cada una de estas características, las vas poniendo en la tabla del proyecto integrador, ¿ok? Vamos a seguir con el proyecto. Está fácil la tablita, ¿no? No está tan difícil. Indica al menos una y justifica tu respuesta. Por ejemplo, yo puedo decir, la primera tiene la característica de que es verificable porque todos los datos que muestra se pueden comprobar en archivos históricos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que el de la violencia contra las mujeres me daba información sobre cómo había sido la violencia a lo largo de las épocas y me mostraba fotos, documentos, pinturas, etcétera? Entonces, todos los hechos que me dice, yo los puedo verificar por noticias, por documentos históricos, por fotografías, por testimonios. Por lo tanto, es verificable. Yo puedo comprobar todo lo que me comparte por archivos históricos. Y de la segunda, pues también podrás decir, no sé, se ve que es modificable porque todos los resultados que comparte no son concluyentes, ¿no? A eso se refiere con modificable. Acuérdate, eso ya también lo vimos en la semana 2, que modificable quiere decir que no son estudios concluyentes, que siempre se pueden mejorar para dar más precisión a las investigaciones. Entonces, puedo decir que el texto 2 es modificable. Ahora me pide que investigue de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate de la violencia y complete la siguiente tabla. Fomento ya lo vimos en la semana pasada. ¿Qué es el fomento? Es que lo promuevo, que estoy a favor, ¿no? Y el combate es que estoy en contra de eso. Ya también vimos qué es la globalización, qué es la multiculturalidad y la información en Internet, bueno, pues también ya la conocemos. ¿Y cómo hacemos la búsqueda cruzada entre globalización y violencia? Eso también ya lo hemos visto, pero voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo. Voy a abrir mi navegador, que sería este. Voy a abrir una nueva pestaña y voy a poner, por ejemplo, violencia más globalización. Globalización. Y me van a salir bastantes resultados sobre este tema. Yo elijo el que me parezca más pertinente. Por ejemplo, yo había visto que se llama Guerras, Globalización del Sufrimiento. Creo que ya lo había abierto por acá. Ajá. Que habla sobre cómo la violencia, que es como un sinónimo, una de sus palabras vinculadas del sufrimiento, se da de manera globalizada. Y aquí nos pone ejemplos de los migrantes que nosotros ya lo hemos visto y sobre todo vivido en la última semana, ¿no? De cómo las familias son separadas o condenadas a emigrar constantemente por conflictos globales como las guerras o las crisis económicas. Y entonces aquí dice que las guerras ya no se dan tanto por las armas, sino que se dan por conflictos económicos o conflictos migratorios y se lleva a cabo una guerra en estos términos. Y bueno, ¿quién sufre esto? Las personas particulares son víctimas de la violencia, ¿no? Con algo que se llama exclusión social, que uno de los ejemplos clarísimos es lo que pasó ahora con los niños
que fueron separados de sus familias en Estados Unidos, ¿no? Los niños migrantes. Son víctimas de la violencia porque separarte de tus progenitores o de tus tutores es uno de las cosas más horribles que le pueden hacer a un niño. Se pierde toda su seguridad y toda su pues sí, su seguridad del niño se pierde cuando lo separas de su tutor, porque el niño no se sabe que el niño inconscientemente sabe que él no se puede valer por sí mismo y piensa cuando lo separas de su familiar que le va a pasar lo peor. Aunque lo hayan tenido ahí sin hacerle ningún daño, él piensa que le va a pasar lo peor y este pensamiento negativo le puede traer consecuencias para toda su vida, aunque parezca muy simple y muy sencillo y muy burdo, ¿sí? Pero es así. Por lo tanto, separar a un niño de su familiar es uno de los actos más terribles que se puede hacer a un niño. Y más sin la certeza de que van a volver por él, cuándo van a volver por él y por qué lo están separando. Es una manera de ejercer la violencia y es una manera de hacer la guerra, según este documento, ¿sí? Bueno, entonces ahí yo elegí ese, pero te digo que tú en tu búsqueda puedes ir eligiendo el que te parezca más adecuado y así vas a ir buscando violencia, globalización, violencia multiculturalismo, multiculturalismo, televisión infantil y violencia cultural. ¿Y ves que tienen relación con lo que hemos ido revisando? La ola de violencia multicultural con repercusiones políticas, etcétera. Violencia internet. Uy, bueno, eso ya está para regalar. Violencia cibernética internet. Violencia por internet. Campaña contra la violencia en internet. Lo que tú tienes que encontrar es uno o dos documentos que te den información sobre promover la violencia en internet y combatir la violencia en internet. Depende del punto que estés llenando. Y ahí tú pones un breve resumen de lo que hayas encontrado. Y posteriormente, aquí es donde vas a escribir, ¿no? Fomento y combate. Por ejemplo, de la globalización, según el documento que yo leí, ¿cómo se fomenta cómo es que la globalización y la violencia se fomentan, según el documento que leí? Bueno, porque se hacen guerras de exclusión social, se originan conflictos y son actos de violencia contra las personas. ¿Y cómo se combate la violencia desde el punto de vista de la globalización? Bueno, pues organismos internacionales como la ACNUR, que es una organización de la Organización de las Naciones Unidas, vigila los derechos de los migrantes y de los excluidos de manera global, ¿no? O sea, por a lo largo del mundo ellos brindan ese tipo de ayuda. Y así le irías contestando en cada uno de estos apartados. Luego aquí en el paso 5, elige una relación social y con base en tu elección, menciona algún tipo donde se evidencie un fenómeno de violencia. Y bueno, ¿cuáles son las relaciones sociales? Bueno, pues esas ya las sabemos, ¿no? ¿Qué relaciones sociales ustedes conocen entre padres e hijos, entre personas de la misma familia, hermanos, entre parejas? ¿Qué otras relaciones sociales hay? Del niño y la escuela, del hombre o la mujer y el campo laboral, etcétera, y cómo se evidencia la violencia en esos aspectos. Por ejemplo,
violencia en la pareja, ¿no? O violencia en el trabajo, donde hay una relación social. ¿Dónde más hay violencia con violencia entre padres e hijos? Violencia contra los migrantes. Todas estas son relaciones sociales y pues en todos estos lugares o eventos vemos que hay violencia, ¿verdad? Y ahí tú ya nada más escribirías el ejemplo donde se evidencie el fenómeno de la violencia. Responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en los dos textos? Y aquí como que ya nos perdimos un poco porque decimos en cuáles textos. En los del que leímos muy al principio, en el punto 2 y 3, en el de la violencia contra las mujeres y los rostros de la violencia. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura? ¿Para qué escribieron estos textos? Creo que ella se te había preguntado acá arriba, ¿no? Ajá, ¿cuál es la intención de los textos? Es lo mismo. ¿Para qué se escribieron? ¿Y qué opina el autor o autora del texto sobre el tema de la violencia? El autor del texto, pues es el autor del texto, no tú. O sea, a ver si aquí me salen los títulos, los nombres. Marta Dune, que es la autora de Los rostros de la violencia, y en el otro caso, que creo que es un documento institucional, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. ¿Qué opina ese instituto acerca de la violencia? ¿Sí? Eso es lo que se te pregunta aquí. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas? Es lo mismo que contestar para qué se escribieron estos textos y qué opina el autor sobre el tema de la violencia. ¿Ok? Ahora vas a elegir uno de los dos textos, el que más te haya llamado la atención, y vas a hacer una reseña sobre ese texto. Ya hemos hecho reseñas, ¿verdad? Ya hemos practicado lo que son las reseñas. Una reseña es un resumen de un texto más una opinión y deben integrarse los dos elementos para que se considere una reseña. Debe de haber un resumen y una opinión. Y entonces aquí te comparto un esquema de reseña. Esto no viene en el documento, pero ahorita lo voy a compartir en la mochila. Toda la reseña debe de tener un siguiente formato: título, introducción, desarrollo, conclusión y referencias. El título, pues ya tú le vas a poner el título que tú consideres pertinente. Por ejemplo, yo voy a poner violencia contra la mujer en la época virreinal. Y tú vas a decir, ay maestra, ¿por qué le gusta ese tema? Bueno, pues es el que me pareció más interesante, cómo la mujer de la época colonial o la época virreinal padecía la violencia, ¿no? Ese es el título que le voy a poner. ¿Y qué texto voy a elegir? Bueno, pues voy a elegir el de la historia de la violencia contra la mujer en México, ¿no? En esta reseña abordaré el tema de la violencia contra la mujer en México y para ello abordaré el resumen de, y aquí ya pondría el título del texto que voy a reseñar, además de mi opinión personal. En el desarrollo tengo que completar los párrafos. Esto ya lo hicimos en la actividad anterior de la semana pasada, por lo tanto creo que lo puedes volver a repetir en esta semana. El texto que elegí, que es la violencia contra las mujeres en México,
la violencia, y aquí le voy a poner puntos suspensivos para no tardarme tanto, del autor, y como aquí no tiene autor, es del Instituto de Investigaciones Históricas de Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El texto La violencia contra las mujeres del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana trata de cómo la mujer ha padecido la violencia a lo largo de la historia de México, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí ya dije más o menos de qué trata y en el siguiente párrafo tengo que decir cuál es mi punto de vista. Desde mi punto de vista, este texto me pareció valioso, importante, interesante, aburrido, etcétera, depende de lo que yo quiera opinar, porque, y le tengo que completar ahí, pero acuérdate que no nada más tengo que hacer una reseña con uno de los textos, sino también tengo que haber investigado. Entonces yo, hace ratito busqué un texto sobre este tema de la violencia contra la mujer en la época virreinal y te lo juro que sí encontré. Encontré un texto que vamos a ver si no lo voy a poner en la pantalla, pero se llama Al límite de la violencia de género, el luxoricidio en finales de la época colonial novohispana, que es el luxoricidio es el asesinato de las esposas, o sea, matar a tu esposa es un luxoricidio. En uno de los textos que investigué sobre la violencia contra la mujer en la época virreinal, que se llama el uxoricidio en la época virreinal, se dice que en esa época se aceptaba que un hombre matara a su esposa por asuntos de honor. Y esto es verdad, no lo estoy inventando. Pero es a grandes rasgos lo que se dice en ese texto, y ya ustedes le pondrían, de acuerdo al tema que hayan elegido, pues más detallado de qué se trata el texto que investigaron. Y acuérdate que la reseña es resumen, opinión. Entonces, ya que dije más o menos de qué trata el texto, ¿yo qué tengo que decir sobre ese tema? Lo que yo pienso sobre el tema de la violencia en la época, de la violencia contra la mujer en la época virreinal es que, y aquí pondría yo mi opinión, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres no eran sujetos de protección por parte de la autoridad, etcétera, ¿no? Entonces ya ahí puedo yo decir todo lo que yo piense, lo puedo decir ahí, etcétera, etcétera. Y después ya aporto mi conclusión. Conclusión, para terminar, considero que el tema de la violencia es relevante, importante, etcétera, lo que yo opine, para todos, porque, y también tengo que completar, todo lo tengo que, acuérdate que toda opinión tiene que estar justificada, ¿no? Y después pongo las referencias con base en lo que hemos visto desde la semana pasada. Debo de agregar el apellido del autor, la inicial del nombre, el año, título del texto, consultado el día, etcétera, y el URL. Entonces, si quiero citar el texto de la violencia contra la mujer, el que me da la plataforma, pues ahí el autor es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, ¿no? Entonces le pongo ese autor. Voy a hacer el ejemplo, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México,
¿En qué año lo escribieron este texto? Déjame ver si dice el año, porque creo que no lo dice. Pues según yo no lo trae, o vamos a ver si si en este mismo documento nos dicen. No, tampoco. Ah, sí, dice que lo publicaron en el 2017. Entonces, 2017. El título es La violencia contra las mujeres en México a través de la historia. La violencia contra las mujeres a través de la historia. Luego, recuperado ¿qué día es hoy? 25 de junio de 2018 y pongo el enlace y esta es mi referencia. Autor, año, título, día que lo recuperé y enlace. Ajá. Y así vas a hacerle con todas tus fuentes de investigación y entonces ya vas a tener tu reseña completa. La reseña debe tener un resumen de los textos que leíste y tu opinión. Y de formato debe tener un título, una introducción, un desarrollo, conclusión y referencias. Y aquí ya está mi reseña. Y de esto se trata esta tarea. A ver, dime si ahorita te surge alguna duda, alguna inquietud y ya la reviso en la plataforma, en el chat. Tenemos que elegir un título en específico para la reseña, pues yo les recomiendo que sí, si no, pues le pones como título reseña, pero debe tener un título. Eso se los he señalado siempre. Todo buen texto tiene un título, aunque sea un título muy simple como reseña o un título más elaborado como el que puse. El proyecto no dice cuánto, pero la actividad fueron máximo 2 cuartillas. Sí, la reseña no tiene que ser ahí no dice de cuántas cuartillas en particular, pero con una que llenes por completo yo creo que está bien, ¿no? Una cuartilla. Si no, déjame ver la rúbrica, a ver si dice aquí de cuánto. Pero no, en realidad no dice cuánto tiene que ser la reseña. La reseña de uno de los textos dados es clara. Entrega la tarea completa, organiza la información, identifica. No dice la extensión, entonces no dice la extensión de la reseña. Entonces, con una cuartilla yo creo que está bien. ¿Esta cuánto tiene? Casi una cuartilla porque las oraciones están incompletas, ¿no? Pero si tú escribes todo completo, vas a juntar una cuartilla. Entonces, creo que una cuartilla está bien. María López viene desde el módulo 17 a decirnos que gracias a ella por ser ya tan avanzada. Eh, ¿La deberían de dejar para todos los módulos? No, porque pues, no sé de todas las materias. ¿Cuánto nos podemos extender a la reseña? De 1 a 2 cuartillas. En el módulo 4, ojalá me toque y van a ver que sí nos va a ir bien. El link de la mochila, es verdad, ahorita lo pongo. Pero es el mismo de las semanas pasadas, nada más ahorita voy a subir el nuevo documento, ¿ok? Entonces eso sería de la reseña 1 a 2 cuartillas. Voy a compartirles este documento, ¿sí? Le voy a poner ahorita, me voy a dar como 5 minutos más para ponerle igual otras como apoyos y ya después ustedes lo van a poder tener en la mochila, ¿sí? O sea que ahorita que en lo que termino la sesión síncrona, en 5 minutos más ya van a ver el video
en la mochila, ¿ok? Y en la mochila que tienen desde la semana pasada, si no, ahorita también lo comparto en la descripción del video. Y eso sería todo entonces, si no tienen más dudas. Fue igualmente un poquito largo, pero vale la pena revisar estos textos porque son temas muy importantes que son actuales y son relevantes para todos nosotros. Y gracias a las 123 personas que aguantaron hasta el final, ¿eh? En serio, mis respetos, mi admiración por ustedes y mi agradecimiento. Si ustedes quieren saber si voy a dar el módulo 4, están casi todos en el grupo, ¿no? De Face. Bueno, yo les avisaré al final de la siguiente semana porque me avisan un día antes, ¿eh? No crean que ya mañana me dicen, se quedó el módulo 4, no. Me avisan pues ya casi un día antes de que voy a empezar la clase, que ya me quedé, entonces yo les aviso. Y si no, conozco a buenos facilitadores del módulo 4 que les voy a recomendar si no estoy para ese momento. Les agradezco mucho, tengan una excelente semana. Eh, Acuérdense del partido que es el miércoles, esperemos que nos vaya bien a la selección mexicana. Y seguimos en contacto. Si no tienes redes sociales, me puedes escribir un comentario en un video y yo te indico si sí o no estoy. Si no, suscríbanse al canal y si pues hay sesión síncrona del módulo 4, ya tendrán la notificación. Bueno, muchas gracias a todos. Se están despidiendo. Gracias. Nos estamos viendo, jóvenes. Y que tengan un excelente fin de módulo, mucho éxito y que terminen con un 100. ¿Qué les parece? Nos vemos. Bye.